Bueno, cuando hablamos de vids, de la vid, nos imaginamos pues un sembradío grande de vids, de viñas, y todo eso pues nos dice, pues eso es de la gente que tiene mucho dinero. Bueno, en el pueblo de Israel era diferente porque cada familia tenía su vid en su casa. Ahí tenían pues una sola viña, pero ahí la tenían en su casa. Y le tenían mucho cariño, mucho amor porque pues la viña es muy duradera, dura algunas hasta más de 100 años. Y entonces también da sombra y aparte produce buenos frutos. Y la gente en las tardes salía, se sentaba bajo de esta sombra de estas viñas y pues ahí se pasaba con la familia. Entonces le traía muchas memorias a la gente. Y esa es la imagen que Jesús usa hoy para decirnos que Él es la vid verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había otra vid falsa por ahí. Israel siempre se adjudicó a sí mismo que ellos eran la vid del Señor. La imagen para Israel siempre era una vid y también era pues una higuera. Y la vid pues no produjo los frutos que Dios esperaba. Ellos se creían que porque hacían lo que le agrada al Señor, le ofrecían sacrificios, holocaustos, oraciones, que ya con eso Dios estaba contento con ellos, es decir, que producía buenos frutos. Y cuando viene Jesús les dice, pues no, ustedes no son la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. El que agrada completamente a Dios es Jesús. Y el mismo profeta Isaías pues desmiente al pueblo de Israel cuando en uno de sus pasajes él compara al pueblo de Israel como una vid, pero en lugar de producir uvas dulces, produjo uvas amargas. Es decir, Israel le fue infiel a Dios, cayó en la infidelidad. Y por lo tanto, pues no produjo los frutos que Dios esperaba, no produjo esos frutos. Y por eso dice Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Jesús no nos separa, sino que nos une a Él. Ustedes son parte de mí, es lo que nos está diciendo. Y si quieren producir frutos, necesitan permanecer en mí. Si nosotros queremos producir frutos como Jesús, pues tenemos que permanecer cerca de Jesús. Porque Él mismo lo dice, sin mí nada pueden hacer. Si nos alejamos de Dios, nada podemos hacer. Pero si nos acercamos a Dios, Él puede hacer mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque Él puede transformarnos, puede cambiar nuestra vida para bien. Eso es lo que Él puede obrar en nosotros. Y por eso la importancia de que nosotros, los bautizados, los que hemos sido puestos en la vida del Señor a través del bautismo, que produzcamos también buenos frutos. Eso es lo que espera el Señor. Lo que se espera de las ramas es que produzcan buen fruto. Y por eso el Padre, pues, tiene que cortar a veces ciertas ramas que no están produciendo fruto. Pues antiguamente lo que se hacía es que se cortaban en diciembre, se cortaban las ramas que no servían, las que estaban secas y se arrojaban al fuego. Y luego en agosto se cortaban las ramas más delgadas para que se fortalecieran las ramas más gruesas y así pudieran producir fruto abundante, mejor uva. Y eso es lo que nos dice Jesús. Eso es lo que Dios obra en nosotros. A veces Dios tiene que cortar algo en nosotros. O nosotros tenemos también que cortar con ciertas situaciones, ciertas cosas. Por ejemplo, los jóvenes que se pasan a veces muchas horas en el celular o en los medios de comunicación y a veces parece que es un tiempo perdido. Porque dices, ¿qué provecho le sacas a todo eso? Horas y horas. Y luego al final vas a decir, ¿y qué he hecho de bueno? ¿Qué hice de bueno hoy? Y luego es como si estuvieras perdiendo la vida, porque no estás haciendo algo productivo, algo bueno que te ayude a crecer o que ayude a crecer a los demás. Entonces a veces hay que cortar con esas situaciones y decir, bueno, voy a darle cierto tiempo a los medios de comunicación, pero el resto lo voy a invertir ayudando a mi familia,
haciendo algo bueno, algo productivo, porque si no la vida se me va a escapar, se me va a ir, y al final de mi vida, cuando vea que me he gastado la mayor de mi tiempo en los medios de comunicación, pues me voy a frustrar, porque he malgastado mi vida. Y también hay ciertas situaciones que hay que cortar. Por ejemplo, una persona que vive doble vida, pues a lo mejor hay que cortar con cierta situación. No hay peor cosa que un corazón dividido, porque quiere estar aquí, quiere estar acá. Y luego, pues no se puede estar en los dos lugares. Se tiene que decidir por una persona, una opción. Entonces, volver nuevamente a cortar con situaciones. O a veces también si uno se apega mucho al dinero y no ayudas a los demás, pues a lo mejor tengo que cortar con esa situación porque me está haciendo pues hacer cosas que a lo mejor no están bien, porque mi meta es sacar dinero. Y a veces estoy pisoteando a los demás, estoy explotando a los demás y pues es el apego que tengo. Y a veces no le doy mi tiempo a la familia porque estoy demasiado ocupado trabajando. Como decían los indígenas cuando cambiaban con los españoles oro por espejos. A veces lo que hacemos nosotros, cambiamos lo más valioso de la familia por otras cosas, por el trabajo o por lo material. Entonces hay que tener cuidado con eso y a veces hay que cortar con esas situaciones también. O a veces también ciertos apegos que tengo, ciertos vicios que no me dejan ser feliz. Pues también a veces tengo que cortar con esas situaciones porque no me dejan ser libres, no me dejan ser yo mismo, ser plenamente feliz. Y el Padre es el que corta todo eso en nosotros. ¿Cómo lo va cortando? Primero con su palabra. Cuando escuchamos su palabra hay algo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y la palabra es como una espada, nos dice la Escritura, que llega hasta lo más profundo. Pues la palabra de Dios tiene el poder para cortar con ciertas situaciones. A veces los ángeles que manda Dios, nuestro ángel de la guarda, también nos ayuda a cortar con ciertas situaciones. Nos va diciendo lo que está bien y lo que está mal. Nos aconseja bien. O a veces ciertas situaciones también que estamos sufriendo, los problemas que tenemos que enfrentar. Y a veces es lo que nos pone a pensar, oye, pues si no hubiera hecho esto, no me hubiera metido en este problema. Y aquel problema te hace pensar y dices, pues tengo que salir de esto, porque si me quedo ahí, más problemas van a venir. Y a veces a través del sufrimiento Dios nos va sacando de eso también. Entonces Dios va obrando siempre y se va valiendo de algo. A veces al final de la vida, ya cuando está uno mayor, se va poniendo a pensar y dice, pues todo el corazón que le di a estos ídolos, me la pasé la vida en estas cosas, ¿y ahora qué me queda? Va pensando uno, ya cuando se va haciendo más viejo, va pensando, y todo lo que hice en mi tiempo de juventud y esto, ¿y ahora de qué me sirve? Malgasté mi tiempo. Y es cuando Dios obra también y te ayuda a cortar con aquellas situaciones. Entonces Dios es el que va obrando en nosotros y nos va cortando aquellas situaciones. Y a veces es tanto el apego que tenemos que nos cuesta cortar con aquello. Por ejemplo, la gente de Egipto, los israelitas cuando salieron de Egipto, querían regresar a las ollas de carne. Y pues bueno, pues ollas de carne a lo mejor era una vez al año, porque no era algo que tuvieran todos los días. Pero cuando salieron, decían los rabinos, es más fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón del pueblo israelita. Porque estaba Egipto tan metido en el corazón que aunque eran esclavos, ellos querían regresar. Siendo esclavos, pero pues comían mejor. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que nos cuesta sacar ciertas cosas de nuestra vida, ciertos apegos que no nos dejan ser felices, no nos dejan ser libres. Y luego nos dice el Señor en el Evangelio, dice, permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden hacer.
¿Cómo se permanece en Dios? ¿Cómo se permanece en Dios? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay un joven que está enamorado, pues está bien enamorado, todo lo relaciona con su novia o aquella persona de la que está enamorado. Si suena el teléfono, dice, a lo mejor es ella que me está llamando. Y se pone a pensar. O, por ejemplo, lo que decía el Principito en su libro. Decía, cuando veas el trigo, te acordarás de mí porque mi cabello es rubio. Es lo que decía. De ciertas cosas que nos recuerdan a la persona amada. O, por ejemplo, si una persona, si alguien, una mujer es viuda, pues ¿qué es lo que le queda a aquella persona? Pues la memoria de aquel ser querido, el cuidado, el amor que se tuvieron, el cuidado del uno por el otro. Y todo eso es lo que está en la mente y en el corazón de aquella persona. Y eso es parte de su vida. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, permanezcan en mi amor. Es decir, cuando uno permanece en Dios, todo lo relaciona con Dios. Y entonces actúa de acuerdo a lo que Dios le pide. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que Dios me pide. Es cuando uno está enamorado de Dios. Entonces despiertas en la mañana, lo primero que te viene a la mente es Dios. A lo largo del día buscas leer un libro o algo que te recuerde a Dios. Al final del día le das gracias a Dios porque ves las bendiciones que Dios te ha dado. Y entonces está tu mente y tu corazón en eso. Y eso es lo que nos dice el Señor. Si permanecen en mí, pidan lo que quieran y se los concederé. Cuando alguien está enamorado, Dios nos concede lo que le pedimos. Siempre y cuando sea para nuestro bien. Y a eso es a lo que se refiere Dios. Es lo que Él quiere de nosotros. Que nuestro mundo sea Él. Y que produzcamos esos frutos que solamente por Él podemos producir. Los frutos del amor, del donar la vida, del servir a los demás, de hacer a los demás felices, de preocuparnos por el otro, por aquellos que están en nuestra familia, procurarles el bien. Esos son los frutos que Dios quiere ver, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, la paz, la justicia. Todos esos son los frutos del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Le pedimos a Dios que nos conceda abrirle el corazón a Él, al Espíritu de Dios. Porque es como, el Espíritu es como la savia que va corriendo en la vid. La savia es la que se distribuye y da vida. Pero si nosotros no dejamos pasar la savia, pues las ramas se secan y se mueren. Entonces tenemos que dejar al Espíritu que obre en nosotros para que nos transforme y pueda haber obras que den vida a los demás, que den alegría a los demás. Eso es lo que hace la uva. La uva da alegría, da vino, da alegría al corazón humano. Y eso es lo que Dios quiere ver de nosotros, que produzcamos frutos de bondad, de amor, de estar atentos a las necesidades de los demás. Le pedimos a Dios que nos conceda un corazón bien dispuesto para recibir esa savia del Espíritu, que este Espíritu nos transforme y podamos llevar los frutos de amor a nuestra familia. Que así sea.